Lo que no te cuentan las películas sobre resolver crímenes, el verdadero trabajo empieza mucho antes de cualquier arresto, en un lugar donde el tiempo se detiene y cada detalle grita una historia silenciosa. Imaginen una escena del crimen: caos, preguntas, la verdad oculta entre escombros y silencios. Pero para los expertos no es el final, sino el comienzo de un intrincado rompecabezas. Hoy vamos a desentrañar el arte y la ciencia de la reconstrucción de la escena del crimen, una disciplina forense que transforma el desorden en claridad y la incertidumbre en justicia. Preparémonos para ver cómo los fragmentos del pasado se unen para revelar una narrativa completa. Cuando hablamos de la reconstrucción de la escena del crimen, nos referimos a un proceso meticuloso. No es solo un procedimiento, es una verdadera inmersión en el pasado, donde cada elemento, por insignificante que parezca, tiene un peso y un significado. Es el arte de analizar, interpretar y recrear lo que ocurrió en ese espacio y tiempo específicos donde un delito tuvo lugar. Piensen en ello como un rompecabezas tridimensional y temporal, donde las piezas no se ven a simple vista y hay que buscarlas, limpiarlas y entender su posición exacta. El objetivo principal de todo este esfuerzo no es menor: buscamos comprender la secuencia de eventos. Queremos saber qué pasó primero, qué después y así sucesivamente. También es fundamental entender la interacción entre las personas involucradas, ya sean víctimas, agresores o testigos. Cómo se movieron, qué hicieron, dónde estuvieron. Y por supuesto, la meta es determinar la forma en que se cometió el delito, no solo para identificar al culpable, sino para reconstruir la verdad completa de los hechos de la manera más objetiva posible. Es como desenrollar una cinta de video invisible que se grabó en el momento del suceso. Este proceso tan vital se desenvuelve en varias etapas cruciales, cada una más importante que la anterior. La primera, y quizás la más crítica, es el aseguramiento y la preservación de la escena. Imaginen que la escena del crimen es una cápsula del tiempo. Cualquier alteración, por pequeña que sea, puede contaminar las pruebas o hacer que desaparezcan para siempre. Por eso lo primero que se hace es acordonar el área. Sí, como lo ven en las películas con cintas amarillas y letreros, pero esto no es un show. Es una barrera sagrada que protege la integridad de todo lo que hay dentro. El control del acceso a la escena es absoluto. Solo personal autorizado y debidamente equipado puede entrar, y cada entrada y salida se registra con precisión militar. ¿Por qué tanto rigor? Porque una pisada indebida o una mano curiosa pueden borrar una huella dactilar clave, mover un arma o alterar la posición de un objeto crucial. Pero el aseguramiento no es solo poner cintas, es también una documentación exhaustiva. Esto implica fotografiar y grabar en video cada centímetro de la escena, desde diferentes ángulos, con y sin mediciones, para capturar hasta el más mínimo detalle. Piensen en un fotógrafo profesional, pero con la misión de documentar no la belleza, sino la brutalidad y la verdad. Además de lo visual, se toman notas escritas detalladas que describen la ubicación, la posición y el estado de cada pieza de evidencia. Cada mancha, cada objeto, cada marca en el suelo se registra con una precisión milimétrica. ¿Qué tipo de evidencia estamos buscando? Prácticamente todo, desde huellas dactilares y rastros de ADN que son como la firma biológica de una persona, hasta fibras textiles que pueden haber sido transferidas de la ropa del agresor a la víctima o viceversa. También buscamos armas o herramientas, si se usaron, y cualquier otro objeto que parezca fuera del lugar o que pueda tener una conexión con el evento. Aquí, la visión de un experto es la que marca la diferencia entre un objeto común y una pieza clave del rompecabezas. Una vez que las pruebas han sido meticulosamente recolectadas, entramos en la segunda etapa: el análisis de pruebas físicas. Y aquí es donde la magia de la ciencia forense cobra vida. Estas pruebas viajan a laboratorios forenses, verdaderos santuarios de la ciencia donde se realizan pruebas especializadas. Son los cerebros detrás de las operaciones, el lugar donde la evidencia muda empieza a hablar. Los expertos identifican y clasifican cada pieza. ¿Es sangre humana o animal? ¿De qué tipo de arma provino este proyectil? ¿A quién pertenece este cabello? Luego, comparan las pruebas obtenidas en la escena con muestras de referencia, por ejemplo, ADN de sospechosos o huellas dactilares de bases de datos. La información que proporcionan es invaluable.
Nos hablan del origen de las pruebas y las conexiones que existen entre ellas, quién estuvo allí, qué hizo y cómo interactuó con el entorno. La tercera etapa, y la que realmente nos acerca a la reconstrucción, es la interpretación de la evidencia. Aquí es donde los datos brutos se transforman en una narrativa. Analizamos patrones específicos. ¿Cómo se dispersaron las salpicaduras de sangre? ¿La trayectoria de los proyectiles indica un tirador estático o en movimiento? ¿La posición de los cuerpos sugiere una lucha, un ataque por sorpresa o un intento de moverlos? La presencia o ausencia de ciertos objetos, como una cartera o un teléfono, nos dice algo sobre las motivaciones o la cronología. Para una interpretación eficaz se necesita la experiencia del investigador, un profundo conocimiento científico y la capacidad de conectar todos estos elementos, a veces dispares, para formar una narrativa coherente. Es como ser un director de orquesta, donde cada instrumento, cada prueba toca su parte, y el investigador debe unirlos todos en una sinfonía que cuente la historia del crimen. Cuando el rompecabezas empieza a tomar forma, entramos en la fase de visualización. Para entender y comunicar lo que pasó, utilizamos diversas formas y herramientas de reconstrucción. Hoy en día, la tecnología nos permite crear modelos 3D de la escena del crimen, diagramas detallados y representaciones virtuales que son increíblemente precisas. Ya no hablamos solo de bocetos a mano. Podemos pasear virtualmente por la escena, cambiar el punto de vista, medir distancias con precisión digital. Y lo que es aún más fascinante, podemos recrear las condiciones del crimen. Esto incluye la iluminación, por ejemplo, si era de noche y la visibilidad era baja, o la posición exacta de los objetos. Incluso se pueden simular detalles como la ropa de los implicados. Estas recreaciones no son para el espectáculo, son herramientas poderosísimas. Ayudan a visualizar el evento de una forma que la mente humana por sí sola no podría, y lo más importante, permiten evaluar diferentes escenarios posibles. ¿Qué pasaría si la víctima hubiera estado en otro lugar? ¿Cómo afectaría eso la trayectoria del proyectil? Las recreaciones nos dan la oportunidad de poner a prueba nuestras hipótesis. Sin embargo, a pesar de toda la ciencia y la tecnología, hay un punto clave que debemos entender sobre la reconstrucción de la escena del crimen. No es una ciencia exacta, es un proceso de inferencia basado en la evidencia disponible. No es una fórmula matemática que siempre arroja el mismo resultado. A veces las pruebas son escasas, están contaminadas o son ambiguas. La reconstrucción es más bien una conjetura muy educada, respaldada por la ciencia y la lógica, pero siempre sujeta a revisión si aparecen nuevas pruebas o interpretaciones. Aquí es donde entra el gran desafío. Imaginemos una situación donde la evidencia no cuenta una historia clara o incluso parece contradictoria. ¿Qué pasa si una mancha de sangre parece indicar un movimiento, pero la posición de un objeto sugiere lo contrario? Aquí es donde el verdadero arte de la reconstrucción se pone a prueba. Los investigadores deben lidiar con estas inconsistencias, buscar explicaciones alternativas y no descartar ninguna posibilidad hasta haberla analizado a fondo. El reto no es solo encontrar las pruebas, sino interpretarlas correctamente en un contexto que puede ser confuso o deliberadamente manipulado. La naturaleza humana, con sus miedos, sus engaños y sus errores, es un factor constante que complica el cuadro. No hay dos crímenes iguales y no hay dos escenas del crimen que ofrezcan el mismo nivel de claridad. Por eso, cada detalle, por minúsculo que sea, puede ser crucial. Un pelo, una fibra, una partícula de tierra, todos pueden contener la clave para desentrañar la verdad. Es como buscar una aguja en un pajar, sabiendo que esa aguja podría ser la única que nos dice quién estuvo allí. La reconstrucción no busca solo responder al cuando todas las piezas se unen, cuando las huellas dactilares se correlacionan con un sospechoso, cuando el análisis balístico coincide con el arma encontrada, cuando las salpicaduras de sangre cuentan una historia que se alinea con la posición de la víctima, es entonces cuando la verdad emerge. Es una sinfonía de datos, análisis y deducción que culmina en una imagen clara de lo que realmente pasó. Pensemos en un caso hipotético. Una persona es encontrada sin vida en su casa. La escena parece un robo fallido, objetos tirados, cajones abiertos. Los primeros en llegar asumen que es un ladrón que entró, se encontró con el dueño y lo atacó. Pero la reconstrucción empieza. Se examina la puerta principal y no hay señales de forzamiento.
La ventana que parece haber sido utilizada para entrar tiene polvo acumulado en el alféizar que está intacto. Las huellas dactilares encontradas no son de un tercero, sino del propio dueño y de otra persona que es un familiar cercano. La trayectoria de las manchas de sangre no concuerda con un enfrentamiento de pie, sino más bien con una agresión cuando la víctima ya estaba en el suelo. Los objetos, con la ayuda de modelos 3D y recreaciones, los expertos demuestran que la versión del robo era una puesta en escena. La verdad, dolorosa y compleja, era que alguien conocido había accedido a la casa sin forzar. Hubo una discusión y el altercado terminó de una manera muy específica que la evidencia física ahora revelaba sin lugar a dudas. Esta es la contribución definitiva de la reconstrucción. Proporciona una visión tan clara y detallada que tanto los investigadores como los tribunales pueden ver la secuencia de eventos como si hubieran estado allí. Así la justicia puede ser administrada no solo con base en testimonios o suposiciones, sino con la sólida base de la ciencia y la verdad desenterrada de la escena del crimen. En resumen, la reconstrucción de la escena del crimen es el puente que conecta el pasado con el presente, el desorden con la claridad y la pregunta con la respuesta. Es la disciplina que, con paciencia, ciencia y una atención implacable al detalle, le da voz a lo que de otra manera sería un silencio ensordecedor. Es la búsqueda incansable de la verdad que ilumina los caminos más oscuros de la justicia,